En una época marcada por el miedo y la incertidumbre política, hubo un hombre que prometía cambio y esperanza. Este líder carismático renovó el sentido de optimismo en la gente cuando ganó las elecciones presidenciales. Sin embargo, y atiendan bien esto, señores, detrás de su sonrisa pública se ocultaban luchas internas profundas y presiones inimaginables que eventualmente pesaron en su trágico final. Un acto de desesperanza que dejó al país en shock y envuelto en misterio. Hoy, en Psicovisión, hablaremos de los desafíos psicológicos y emocionales que enfrentó durante su mandato el presidente Antonio Guzmán. Hoy, ya lo hemos dicho, Antonio Guzmán Fernández, un personaje histórico de la política dominicana que nos llama a la reflexión por el desenlace que tuvo su vida y nos muestra las diferentes aristas de la política y la realidad humana que pueden vivir ellos. ¿Qué dicen ustedes? Es importante entender, Janoy, aquí los antecedentes personales de esta figura tan importante de la política dominicana. Nació en 1911 en La Vega, República Dominicana, en una época donde había mucha inestabilidad política en el país. Ya según la Enciclopedia Británica, a los 15 años trabajaba en la empresa de su familia, a los 17 años ya era gerente de una empresa. Es decir, que estamos hablando de una figura con un conocimiento y unas competencias en el ámbito administrativo, en el ámbito empresarial y a nivel político también, porque en el 1963 en el gobierno de Bosch fue secretario de Agricultura. Ahora, hay unos antecedentes fundamentales aquí, antes de analizar lo que es su perfil psicológico, para analizar su perfil psicológico aquí. Y es que Antonio Guzmán, entre los eventos que pudieron afectarle está su fracaso a la vicepresidencia en compañía la boleta con Bosch. Además, en 1970, la muerte de su hijo, un accidente automovilístico, las luchas internas del Partido Revolucionario Dominicano al que él pertenecía durante su mandato, que terminó esas luchas internas con el triunfo de Jorge Blanco. Es ahí cuando Antonio Guzmán se entera que podría ser ajusticiado por actos de corrupción en su gobierno. Además, periodistas de la época que cubrían fuentes de información en el Palacio Nacional aseguran que había entrado en un estado de depresión. Y es ahí entonces donde nos interesa a nosotros analizar la vulnerabilidad que se pudo crear en él a partir de eventos traumáticos que pudieran luego, ante una conflictividad, una inestabilidad en su gobierno, tener entonces el desenlace que nosotros vimos. Bueno, pues es un puro reflejo de que la salud mental no discrimina, porque un hombre en la cúspide del poder, y miren cómo terminó. Pero las personas, sus colaboradores más cercanos, dijeron que en los últimos días antes de su fallecimiento, él mostraba indicios de que había algún problema en su salud mental y no fue atendido. Decían que él sufría insomnio, que estaba irritable, un hombre que se caracterizaba por ser calmado, controlado. En esos últimos días estaba con agotamiento emocional y físico. Entonces, eso nos da ese indicio de que hay que prestar atención a la salud mental. Mire, es importante entender en el caso de quien ocupa una posición predominante en un lugar, un líder religioso, un líder
de cualquier tipo, barrial, un líder en su comunidad, de cualquier tipo. Señores, los líderes tienen una cantidad de presión encima que no todo el mundo puede manejar. Entonces, vemos que la historia nos relata que ya él tenía la situación de un hijo que se le mató en un accidente. Probablemente esta persona pasó por una depresión que no se atendió en ese momento y esa semillita quedó ahí, ¿no? Y van pasando situaciones porque va enfrentando problemas en su vida personal, pero también como político. Y esto pudo haberle afectado. Sin embargo, hay algo que a mí me llamó muchísimo la atención mientras estudiaba la historia de este expresidente y que yo pienso que pudo haber dado al traste con la situación de cómo acabó su vida. Y es el hecho de que él tenía en su gobierno familiares que hicieron cosas, o por lo menos eso es lo que se dice, que hicieron cosas negativas, y él hasta cierto punto era cómplice. Porque cuando tú no estás vigilante ante una institución que se supone que tú como presidente debes conocer cómo funciona, pues entonces te conviertes en cómplice cuando pasan este tipo de eventos como la corrupción que se dice. Entonces es importante destacar esto, ¿no? Le señalaban que era cómplice, que esa es otra parte, porque dijo algo muy importante Cedeño y la colega, y es que tus circunstancias, ¿verdad?, son una cosa, pero el perfil individual de la persona es otro, porque tenemos nosotros en la actualidad mandatarios o expresidentes, líderes políticos que han estado sometidos a mucha presión y sus iniciativas son otras. Hay gente que le coge incluso con el parrandeo, hay gente que le coge con, ¿verdad?, acciones de otra naturaleza que no son ensimismarse, aislarse y básicamente tener pensamientos suicidas. Entonces, eso hay como una combinación entre lo que se te presenta por fuera y cómo tú eres por dentro. Hay un punto importante en esto. Para lo que vivimos la época con cierto sentido de la dinámica, ustedes saben que el Partido Revolucionario Dominicano en ese momento ya estaba en tendencia y las tendencias marcaban pauta muy fuerte en la gobernabilidad. Salvador había entrado con un discurso muy fuerte frente al gobierno de Antonio Guzmán y eso iba creando una situación muy fuerte. Entonces, Guzmán era una persona de un carácter fuerte, de unas decisiones muy firmes. Lo que El Salvador dice parece que tiene una antesala, que ya a los 17 años era un gerente de empresa y parece que eso lo perfiló a él con esa dinámica. Y todos esos elementos frente a un escenario que no se veía favorable el candidato de él, que era Jacobo, su vicepresidente. Entonces todo eso, Salvador tenía la avalancha, como en este caso la tenía Luis ahora, de que era el que iba a ganar las elecciones. Estaba dentro de un concepto de arrollador. Y todos esos elementos, agregados con el problema de la corrupción que se le hablaba, que se le atribuía, todos esos elementos políticos, esa dinámica, pudieron dar al traste con un cambio de comportamiento conductual en él. Y que paradójicamente algo importante, señores, según históricamente se dice, se le amenazaba con prisión y el que terminó al final preso luego en el gobierno de Balaguer fue quien le acusaba. Pero una cosa que hay que tomar en cuenta es que con el carácter que él tenía, porque personas que lo conocieron de jóvenes decían que él tenía una personalidad perfeccionista, fue una persona responsable, así como decía usted también, Nicanor. Él, en ese momento, pongámonos a pensar, cuando él asumió la presidencia. Sí, pero en la Secretaría de Agricultura. La Secretaría de Agricultura. Ahí él entró por la puerta grande al escenario político. Entonces, imagínense ustedes cómo sería
ese momento donde él ahora es el presidente y donde se le está amenazando, porque eso era lo que hacía Jorge Blanco, que le decía, no, desde que yo entre, tú vas a ser enjuiciado por todos los actos de corrupción, por la malversación y todo eso. Entonces, imagínense cómo sería, qué estaría pasando por esa mente de él, que entró por la puerta grande. ¿Y por qué puerta iba a salir entonces? Mira, en ese mismo orden, Báez Guerrero, que era un periodista que cubría las fuentes del Palacio Nacional, dice en su libro sobre la biografía de Antonio Guzmán Fernández que él tenía una patología endógena propia de su idiosincrasia. Imagínate, con esas características temperamentales que hablaba Gina, probablemente alimentada por un sistema de creencia en la que mi gobierno debe ser perfecto, de que debo quedar bien ante el público, de que mi familia no puede ser sancionada por corrupción en mi gobierno, podrían ser elementos que lo llevaran a cometer este hecho tan trágico que terminó con su vida. Ahora, punto importante aquí, ¿cómo podemos humanizar a nuestros líderes para que puedan reconocer en un momento determinado la facilidad con la que se genera la vulnerabilidad que puede conllevar a actos como este? Porque ya posteriormente hemos tenido casos dentro del Congreso, ¿verdad? Con líderes políticos que igual han tenido ese mismo desenlace. Mira, definitivamente el poder hace que la gente hasta se envejezca. Ustedes ven que cualquiera de los líderes que tenemos en los últimos años, digo yo porque verdad no recuerdo quizás cómo estaba ni Jorge Blanco ni él cuando entró. Pero tú sabes cómo estaba Danilo, ¿verdad? Exactamente, cómo estaba Leonel y salieron ¿Cómo están ahora, no verdad? De cana y todo el que se ha quedado como igualito es Luis. O es que se tiñe. Lleva 4 años. O es que se tiñe. Con este cuarto año. Pero lo que te digo es que obviamente hay una presión, ¿no? Y un desgaste. Y más con una persona como el expresidente Guzmán Fernández, que es una persona perfeccionista, que quería quedar bien, porque su historia lo dice. O sea, una persona que se ha destacado por hacer las cosas bien. Entonces, de repente me encuentro en toda una situación que me presiona, aparte de las presiones normales que tengo de ser el mandatario. O sea, me presiona el hecho de que me están haciendo quedar mal, de que mi propia familia, porque si a otra persona quizás no le afecta tanto por su propia familia. Por lo menos en acusación, Mira, porque en lo cierto sería otra cosa, pero en acusación. Hanoi, las enfermedades mentales no eligen cargo, pueden estar en cualquier persona, no importa el estatus social, económico que tenga la persona. ¿Qué es importante destacar aquí? Que es raro que nuestro político, a partir de ese hecho, no han hecho ninguna reforma en el orden de la salud mental, como dices tú, Hanoi, para que los políticos mismos tomen conciencia. Debería ser obligatorio que hagan mayor responsabilidad. Los que van a dirigir el país, pero no creen que eso podría ponerse en una ley. A mayor responsabilidad y cargo, mayor demanda de energía. Ahora, lo cierto es, ya cerrando con respecto a este tema, que nosotros invitamos al Congreso, invitamos al Ejecutivo a que reflexione sobre la salud mental de nuestros políticos. Hay que decir que históricamente se ha reconocido el valor de Antonio Guzmán como presidente. De hecho, yo me encontré esa embajadora, Sonia Guzmán, en Estados Unidos. Su hija. Es nuestra embajadora. Me encontré con ella en la Casa Blanca, la conocí y de alguna manera veo la forma en que políticamente se le ha dado un reconocimiento a lo que fue el valor de este presidente en la persona de su hija, la cual se le considera que honra a nuestra nación con su trabajo en los Estados Unidos. Así que en esa parte, señores, reflexión sobre la salud mental entre nuestros políticos, porque esto es de vital importancia.